Hola mis amigos, ¿cómo les va? Es un gusto saludarles nuevamente. Les habla como siempre su amigo el doctor Javier Barba. En esta ocasión vamos a analizar esta lección. Estamos comenzando nuevamente con la investigación en este curso bíblico y vamos a comenzar con el primer tema, ¿no? La Biblia. Es decir, su origen, sus nombres, si tiene algunos derechos la Biblia como libro o como libro inspirado más que todo, y algunas claves para entender o interpretar la Biblia, cómo debemos hacer. Bueno, en esta ocasión, ¿qué sería la Biblia? La Biblia viene del griego, biblos, ¿no? Que significa conjunto de libros. De ahí viene la palabra Biblia. De ahí viene la palabra también biblioteca, conjunto de libros, ¿no? En la Biblia tenemos nosotros 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Quién sería el autor de la Biblia? La misma Biblia nos da la respuesta. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete, o sea, no necesita la interpretación ajena. Y siempre, 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 antes de, como consejo para todos ustedes, siempre antes de abrir la Biblia, antes de empezar la investigación o antes de estudiarla, siempre debemos elevar una oración, aunque sea silenciosa. Si estamos en algún vehículo, si estamos donde hay multitudes, podemos elevar una plegaria al cielo para que nos ayude a el Espíritu Santo a entender su palabra, el mismo Dios, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer esa oración, aunque a veces nosotros no la hagamos, no significa que acá su servidor no haga una oración antes de iniciar este estudio. Generalmente terminamos con una oración, pero siempre debemos comenzar el estudio con una oración. Vamos a orar en esta ocasión. Querido Dios, te damos las gracias en esta hermosa oportunidad por poder abrir tu palabra, investigarla y analizar, Señor, cuál es la voluntad, cuál es tu propósito por el cual nos dejaste este maravilloso libro a nuestro alcance. Te suplicamos nos des tu bendición y nos ayudes a llegar a un conocimiento a la luz de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces decíamos de que siempre debemos orar. ¿Por qué? Porque nosotros antes de abrir la Biblia siempre debemos dejar todo conocimiento preconcebido fuera de la investigación. Es decir, si yo abro la Biblia no es para que la Biblia apoye los conceptos o las ideas que yo tenga sobre alguna vamos a decir así, pensamiento teológico, o estoy buscando que la Biblia apoye mis conceptos preconcebidos, ¿no? Yo simplemente debo dejar todo concepto preconcebido en ese momento fuera e ir a la Biblia y dejar que sea la Biblia quien me ayude, quien me instruya, quien me enseñe, ¿no? A través de su propio autor, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Quién es el autor de la Biblia? Como dice esta primera pregunta. Entonces, la Biblia en 2 Timoteo 3:16 dice que todas las escrituras o toda la escritura fue inspirada por Dios, ¿no? Inspirada por Dios. Entonces, Dios es su propio autor, es el autor de la Biblia. Pero ¿a quién utilizó Dios para que la Biblia llegue hasta nosotros? El agente que Dios utilizó, el agente transmisor, según 2 de Pedro 1:21, fue el Espíritu Santo, ¿no? ¿A través de qué llegó el Espíritu Santo hacia nosotros? Bueno, el Espíritu Santo llegó al escritor de la Biblia, de cada uno de esos 66 libros. Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera, hasta el Apocalipsis. A cada uno de esos autores Dios llegó a través de, utilizando como medio o agente transmisor al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo entonces tomó la mentalidad del hombre, del escritor, y sin modificar su cultura, su época, sus estudios, etcétera,
simplemente lo utilizó para que sea el agente transmisor de su palabra o de su voluntad. ¿Y qué es lo que nos revela Dios en la Biblia? Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor sin que revele su secreto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros revelado en esos 66 libros que tiene la Biblia? Tenemos revelada el secreto de Dios, o lo que Dios piensa hacer. Lo que Dios está en su pensamiento es lo que Dios ha plasmado en la Biblia. ¿Con qué nombres se lo conoce o se la conoce a la Biblia? Bueno, la Biblia, por ejemplo, vamos a ver acá en el libro de Romanos. Aquí tengo yo estas dos versiones, la Nueva Reina Valera de 1990 y la Biblia de Jerusalén de 1975, ambas arriba y abajo, y donde busquemos un texto va a aparecer en ambos, como un ejemplo nada más. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, ¿sí? Romanos 1 y versículo 2, dice: porque él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras. Entonces, ¿con qué nombre es conocido acá la Biblia? Como santas escrituras o escrituras sagradas. Algunos lo llaman el libro de los libros, la carta divina, el libro de Dios, etc. En el libro de Primera de Tesalonicenses, a ver, aquí lo buscamos, Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 13, dice así, 2:13, ya lo ubicamos aquí, dice: por eso también damos gracias, decía Pablo cuando le escribía a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, dice: por eso también damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, y ese es otro nombre, ¿no? Palabra de Dios, dice, la recibisteis, la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis, no como palabra de hombre, sino según es en realidad la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué nombre se la conoce a la Biblia? Es conocida como la palabra de Dios. La Biblia tiene algunos derechos, vamos a decir así. Sí, la Biblia merece, por ser la palabra de Dios, algunos derechos. Por ejemplo, la Biblia, vamos a decir, tiene que ser respetada, ¿no? Tiene que ser respetada, porque en el libro de Jeremías, vamos a ubicar Jeremías en el capítulo 15:16, está mal acá, 15:16 dice: cuando recibía tus palabras yo las devoraba, y tu palabra fue el gozo y la alegría en mi corazón. Ojalá que cuando nosotros abramos la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nosotros, como decía Jeremías, devoremos esa palabra, sea para nosotros motivo de gozo, de alegría en nuestro corazón, y no motivo de tristeza o de preocupación o angustia, porque Dios no quiere el mal para nosotros. En la Biblia lo que hay son muchas bendiciones y tiene aproximadamente 31,000 promesas para nosotros, como prácticamente 365 promesas, ¿no? Como quien dice, una para cada día del año, ¿sí? Entonces, algunos dice, otro derecho, el libro de Juan 8:31. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice: decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. ¿Qué otro nombre, con qué otro nombre Jesús llamó a la Biblia? ¿O qué nombre le adjudicó? Dijo: mi palabra. Entonces es la palabra de Dios, es palabra de Jesús, palabra de nuestro Salvador. También le podemos dar ese otro nombre. En el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. Entonces la Biblia, que es el libro que contiene la verdad, dice: y la verdad os libertará.
En el libro de Habacuc, capítulo 3, ya ubicamos este libro, Habacuc 3, versículo 2, dice: Oh Eterno, he oído tu palabra. Ese es otro de los derechos que tiene la Biblia. Dice, he oído tu palabra y temí, ¿no? No es el miedo, el temor del que habla aquí o al que hace referencia el libro de Habacuc, no es el miedo, sino el temor o la reverencia que la Biblia se merece, porque hay personas que a la Biblia la hojean como si fuese un libro de física, un libro de matemática, un libro de historia, y la Biblia no es eso. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos de repente se sientan porque no quieren asentar parte de su cuerpo en algún lugar porque está con polvo, de repente hasta se sientan en la Biblia, o algo otro la utilizan, la colocan en el piso, en la tierra. O sea, la Biblia merece que nosotros, como dice aquí, oh Eterno, he oído tu palabra y temí. Necesita que nosotros tengamos temor, porque allí está la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios tiene poder, ¿sí? Dios dice que dijo, sea la luz, la palabra de Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Es decir, la palabra de Dios tiene poder, y eso es lo que nosotros debemos entender, que no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y la Biblia como libro se merece el respeto. Los copistas que copiaban los primeros libros de la Biblia, o cuando la transcribían, ellos permanentemente, casi como hoy día en estos tiempos de pandemia, los copistas cada palabra o cada frase inmediatamente se higienizaban, porque sabían que estaban manipulando la palabra de Dios. Ellos tenían un respeto por este sagrado libro, y es el respeto que la Biblia se merece. Ese es uno de sus derechos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros interpretar o entender la Biblia? Bueno, acá vamos a encontrar nosotros que para comprenderla vamos a ver algunas claves. En el libro de Santiago, uno de los casi últimos libros de la Biblia, Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: si alguno necesita o tiene falta de sabiduría, ¿sí? Dice en la Biblia de Jerusalén, si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, o le está faltando la sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos, dice, da a todos generosamente y sin echarle en cara, y se la dará. Y es que Dios, cuando nosotros tengamos falta de sabiduría, no entendamos algún texto bíblico, por favor, no nos vayamos sin que esperar la respuesta de Dios. Puedes hacer una oración, pedirle a Dios que te ayude a interpretar, a comprender ese texto, esa porción que no has entendido, que no has comprendido, y el Señor, a través de cualquier medio, puede utilizar Dios, incluso el sueño, incluso alguna situación de la vida diaria. En eso Dios te puede interpretar. Esto lo he vivido en forma personal. Sé que Dios responde las peticiones que le hacemos. Otra clave para entonces entender la Biblia es reconocer entonces la primera, que tenemos falta de sabiduría. Si nosotros, como decíamos, vamos a la Biblia pensando que nosotros ya conocemos el tema, entonces no le estamos dando la cabida necesaria al Espíritu Santo para que Él nos ayude a comprender, porque nosotros no nos vaciamos a nosotros mismos de nuestra sabiduría humana. Tenemos que vaciarnos para que sea Dios quien nos llene de su sabiduría. En el libro de Lucas, uno de los nuevos del libro del Nuevo Testamento, en el capítulo 24, ¿sí? En el capítulo 24, en el versículo 45, ¿sí? Dice así: entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Entonces, o dice en la Biblia de Jerusalén, entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y es que nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestra inteligencia. Si bien es cierto, nosotros podemos ser las personas más ignorantes de la tierra,
no significa que Dios no nos va a ayudar. Recordemos que el Señor, cuando se asoció con los hombres, eligió a los hombres que tal vez los hombres más sabios de aquella época hubieran dicho que el evangelio no iba a prosperar, porque muchos eran tal vez pastores, otros eran pescadores, de los hombres con los cuales se asoció Jesús. Y también en los escritores de las escrituras, por ejemplo, hubieron reyes, pastores, han habido distintos tipos de personas y con caracteres diferentes, pero los hombres han llegado a ser hombres inteligentes y sabios porque el Señor ha abierto sus inteligencias. Pero esto sucede cuando nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo, cuando no anteponemos nuestros estudios o conocimientos o doctorados, sean teológicos o no, que hayamos tenido. Cuando sucede esto, entonces el Señor es quien nos enseña. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, ¿sí?, en el versículo 10, dice así: porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Esta es otra forma de entender la Biblia. Entonces, una forma, por ejemplo, alguien puede leer la Biblia como se llama la Biblia en un año. Esto es, por ejemplo, una forma es esa, leyendo todos los días 3 capítulos o 4 capítulos diarios, y una vez a la semana 5 capítulos, una vez a la semana. Algunos leen 3 y una vez a la semana 4. Aproximadamente, llevando esa secuencia en un año, se termina de leer la Biblia. Pero recuerden, no se trata de leer la Biblia, sino de entenderla, pero con la mente de Dios, no con nuestra mente, ¿sí? Entonces, otra forma es, como dice acá, precepto o línea sobre línea o renglón tras renglón. Pero la otra es estudiarla, por ejemplo, por temas. Por ejemplo, ahora nosotros hoy día estamos estudiando un tema, ¿no? El tema es la Biblia. Podemos estudiar el tema de la salvación, o podemos estudiar el tema de la muerte o el estado de los muertos. Podemos estudiar la doctrina del pecado. Podemos estudiar muchas doctrinas, temas, etc. Pero una forma también es estudiarla, como dijimos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? De una manera como es unos cuantos capítulos al día, o por temas como estamos haciendo nosotros. Lo importante es que nosotros estudiemos la Biblia, y no es que avancemos mucho, porque tal vez si comenzamos y no paramos de estudiar la Biblia, de repente en un mes o en una semana, dependiendo de cada uno, de repente terminamos de leer la Biblia. Pero si nos preguntáramos qué hemos comprendido o qué hemos adquirido, de repente es solamente lectura, y eso nos sirve. Lo importante es que lo poco que nosotros podamos leer, aunque sea solamente un párrafo, nosotros saboreemos, como dijo Jeremías, o como dijo el rey David en los Salmos, ¿no? Tu palabra es dulce más que la miel, ¿no? Entonces nosotros podamos salir satisfechos de tener esa comunión con Dios. Otra de las claves o de los pasos para entender la Biblia se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11. Dice así, estos fueron más nobles que los de Tesalónica. Está hablando de los habitantes de Berea, una localidad, ¿no? Los bereanos, dice, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? ¿Por qué Pablo considera que estos hombres eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con todo corazón, pero hacían algo más. No solamente recibieron las palabras de Pablo, sino dice que las examinaban cada día, o examinaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, indagaban. Ellos mismos tenían un espíritu escrutador para ver si la Biblia era lo que es, y si los apóstoles, o en este caso mi persona, estoy dando un mensaje acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces hay que tener ese espíritu de permitir
permitirnos escudriñar cada día las Escrituras, como dice, vamos a ver el otro texto de San Juan 7:17. San Juan 7:17 dice: el que quiera conocer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, la otra condición para entender la Biblia es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Es decir, si tú ves que tu vida no se condice con lo que dice la palabra de Dios, que tu vida está equivocada, ya que la Biblia es como un espejo que nos muestra, el espejo nos muestra nuestro error, ¿no es cierto? El espejo, uno se mira y se ve despeinado, se ve tiznado, pero el espejo no te puede cambiar, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambia tu forma de ser. Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entonces esta otra clave es querer hacer la voluntad de Dios, para que Dios obre como la levadura cuando se coloca, dijo Jesús, en una masa de harina, se coloca en el centro y desde adentro, desde el centro, leuda toda la masa. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, entonces en ese momento nosotros estamos permitiendo que Dios haga un trabajo, pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y finalmente vamos a leer el libro de Mateo 28. En el libro de Mateo capítulo 28, versículo 20, Mateo 28, 28, está inverso acá, dice: enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, ¿sí? Entonces, esta es otra clave. Acá hay dos cosas. Es que nosotros es bueno que dejemos que alguien que tal vez tiene un poquito más de conocimiento en las cosas de Dios nos enseñe. Por ejemplo, Jesús dejó a sus apóstoles, a sus discípulos, y los envió con un mensaje. Le dijo: vayan y adoctrinen, hagan discípulos, enséñenles a la gente, a los habitantes de aquella época, y así ha sido desde entonces. Enséñenles que guarden todo lo que os he mandado. Entonces hay dos cosas que hacer: dejarse enseñar. Si tú no conoces, deja que alguien te enseñe, pero como decía con los bereanos, hay que escudriñar para ver si esto es así. En la misma Biblia, investigar, tener ese espíritu escrutador, ¿sí? Escudriñador. Y la otra es, dice, guardar todo lo que se nos enseña. O sea, si ves que estás equivocado en algo, si sabes, te das cuenta que tu vida es una mentira, que vives mintiendo, que vives faltando, que vives transgrediendo los mandamientos de Dios, entonces hay que guardar todo lo que se nos enseña, todo lo que nos manda. Hay que tener el deseo de cambiar, ¿sí? Y termina diciendo el Señor Jesús: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, espero que este estudio cortito, breve, haya sido de tu interés y de tu agrado, y que Dios, deseo sinceramente que Dios esté bendiciendo abundantemente tu vida. Vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos las gracias por este mensaje importante. Te rogamos que tú toques el corazón de cada uno de nuestros oyentes, de nuestros amigos que van a escuchar y van a ver este tema. Te lo rogamos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Hasta otra oportunidad.